Se acerca potencial acuerdo de paz. Hay rumores o reportes sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Israel durante el corto plazo y esto ha hecho que la confianza del mercado ya haya vuelto rápidamente. De hecho, el índice Nasdaq 100 se acerca ya a la zona de 30.000 puntos psicológica no vista nunca antes en la historia y también hemos visto movimientos de debilidad alrededor del dólar estadounidense y de la tasa de interés de los bonos alrededor del mundo. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros. Acompáñenme a este análisis de apertura semanal. Hoy estamos a 25 de mayo del 2026 y vamos a estar hablando un poco de los principales movimientos que tenemos alrededor del dólar estadounidense, como el euro, digamos que ha empezado a ganar terreno consistentemente, el Nasdaq, digamos que sigue marcando nuevos máximos históricos y oscilaciones de debilidad por potencial confianza alrededor de Medio Oriente en el petróleo, en este caso en el barril de WTI. Antes de ir comenzando, recordemos, les voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya después de esto damos comienzo con toda la información relevante para esta semana. Perfecto, entonces pasando a los fundamentales más relevantes que tenemos para esta semana de negociación, tenemos una nueva noticia y es que todo se encamina a un posible acuerdo en el conflicto de Medio Oriente. Durante el fin de semana, digamos que se intensificaron los reportes de posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. De hecho, por parte del presidente Trump se ven con buenos ojos una posible salida potencial importante del conflicto durante el corto plazo y pues a la larga este acuerdo no solamente es relevante porque puede poner fin al conflicto y generar la apertura completa del estrecho de Hormuz, sino también porque recordemos que estamos en una situación en donde la confianza está bastante sensible en los mercados financieros. Entonces, uno de los eventos que más llegan a necesitar los mercados durante el corto plazo es posiblemente que se llegue a generar algún acuerdo importante en toda esta situación de Medio Oriente que ha sido bastante relevante durante los últimos meses y a la larga, pues esto puede ocasionar que la confianza vuelva con fuerza al mercado y pues en parte por eso estamos viendo oscilaciones tan importantes en índices accionarios como el Nasdaq. Eventualmente, pues cuando tenemos un escenario de potenciales negociaciones, pues vemos que el petróleo comienza a mostrar descenso importante en el corto plazo. Ya vamos a ver un poco la gráfica cómo se está comportando, pero eso no es es una, digamos, que de los eventos más importantes o las conclusiones más importantes que podemos ver en los mercados, que el petróleo muestra debilidad y digamos que este capital se traslada a activos de mayor riesgo como los índices accionarios. En este caso, también estamos viendo un comportamiento interesante en las tasas de interés de los bonos que son las denominadas yields. De hecho, el mercado de bonos comenzó a mostrar debilidad consistentemente, sobre todo el mercado de bonos de Estados Unidos, donde ya se ubica por debajo de la zona de 4.7% la tasa de los bonos de 10 años y esto básicamente se debe a que si no llegan a haber más presiones inflacionarias por parte de Medio Oriente, pues esto puede generar una relajación de las tasas de interés en el corto plazo y a la larga, pues quitarle un poco de dinámica de demanda al dólar estadounidense en este escenario. También que tenemos en eventos económicos para el calendario importante durante esta semana. Comenzamos la semana con día festivo, de hecho hoy 25 de mayo tenemos día festivo en Estados Unidos y en varios países de Europa, entonces estamos viendo caída importante en movimientos de volatilidad. La semana digamos que no ha comenzado con mucha fuerza porque no está todo el capital de las principales potencias a nivel mundial, pero más adelante vamos a tener eventos en Australia y en Nueva Zelanda. En Australia vamos a ver los datos de inflación anual, el CPI, índice de precios al consumidor, se espera en 4.4% versus el 4.6% anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que pues esperamos una reducción de los niveles inflacionarios en Australia y por tanto pues esperamos a la larga de pronto un banco central un poco menos agresivo. Y en Nueva Zelanda, ¿qué está sucediendo? Vamos a tener la decisión esta semana de decisión de tasa de interés se espera un 2.25% igual al anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que esperamos por parte de Nueva Zelanda que se siga una dinámica de seguir manteniendo tasas de interés constantes alrededor del tiempo durante los siguientes meses de negociación. Y un evento importante o interesante a tener en cuenta es la confianza en el mercado. De hecho, el Fear and Greed Index en estos momentos se sigue manteniendo estable por todo esto de renovada confianza en Medio Oriente y pues lo vemos en la zona de 59 puntos, en la zona de codicia, sin marcar descensos importantes en el mercado. Entonces, a la larga esto nos muestra que el sentimiento actual del mercado pues está inclinando un poco más a la demanda de activos de riesgo y no tanto a la demanda de activos refugio como estábamos viendo durante las últimas 2 semanas antes de que comenzara esta semana de negociación. Vamos a pasar entonces a ver los gráficos para ver cómo estos eventos están impactando a los principales mercados financieros y a la larga pues ver cómo pueden llegar a ser los principales movimientos de esta semana.
Perfecto, quiero que comencemos entonces observando las oscilaciones del índice del dólar estadounidense, ¿no? Aquí estamos viendo en pantalla todo lo que tiene que ver con el DXY, que mide la fuerza intrínseca que tiene el dólar estadounidense frente a sus principales rivales, y lo que podemos observar básicamente es una especie de escenario de neutralidad, ¿no? Ya habíamos mencionado durante semanas pasadas que teníamos una línea de tendencia alcista en el gráfico diario. Esta línea de tendencia no se llegó a cumplir y le dio un paso a una nueva línea de tendencia bajista en ese mismo gráfico. Tampoco se llegó a cumplir y digamos que empezó a marcar oscilaciones de neutralidad consistentes, y a la larga todo lo que nos dice los movimientos de las últimas semanas del DXY es que seguimos dentro de este gran rango de neutralidad consistente. De hecho, si nos damos cuenta, pues las oscilaciones no han sido capaces ni de cruzar por encima de la zona de 100 puntos, ni por debajo de la zona de 96.5 puntos, que son los dos niveles importantes a tener en cuenta para este gráfico en el corto plazo. Y esto nos quiere decir a nosotros que en el panorama general del mercado, pues tenemos un evento de mucha neutralidad que se sigue presentando en las oscilaciones del corto plazo para el dólar estadounidense. Incluso si nos vamos al gráfico de 4 horas, en este escenario, pues vemos que ya en estos momentos, pues está tratando de marcar un rango de lateralidad de muy corto plazo entre la zona de 99.4 puntos y la zona de 98.9 puntos, ¿no? Entonces tenemos todo este escenario de neutralidad consistente que a la larga no nos dice a nosotros que vayamos a tener un dólar estadounidense potencialmente muy fuerte en las siguientes jornadas de negociación, pero tampoco vamos a tener un dólar estadounidense muy débil. Entonces, básicamente seguimos en ese escenario de neutralidad consistente en el gráfico diario, pues a la larga medida que se siga respetando este canal de indecisión, pues esto se podría seguir siendo dominante a tener en cuenta durante las siguientes jornadas de negociación. Recordemos que más allá de ver el DXY como un instrumento de inversión como tal, lo vemos como un índice de referencia. Entonces vemos que ahorita se está manteniendo como un escenario de mucha indecisión consistente alrededor del precio a medida que se mantiene muy cerca de las medias móviles de 50 y 200 periodos, por lo cual no hay fuerza relevante alrededor del dólar estadounidense durante el promedio de las últimas jornadas de negociación. Y esto a la larga lo que permite es que otro tipo de activos rivales naturales del dólar estadounidense pues empiecen a ganar terreno de manera consistente, ya que el dólar pues no muestra signos de fortaleza importante como si lo veíamos desde hace 2 semanas atrás. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ya se está reflejando en las oscilaciones del euro. De hecho, esta es la gráfica del euro diaria, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que la semana comenzó con bastante fuerza. Tenemos ahorita una valorización del precio al inicio de la semana de 0.4%, eliminando todo este movimiento de indecisión de las últimas 4 jornadas de negociación y tratando de llegar a precios por encima del 1.1600, que es una zona psicológica bastante importante a tener en cuenta y que deberíamos tener presente en este caso en el euro. Vamos a eliminar un poco líneas que no nos importan tanto en el corto plazo para, digamos que tener una gráfica un poquito más, mucho más plana en estos momentos. Entonces quiero que eliminemos este rango de acá. Vamos a eliminar también este rango de acá. Perfecto. Listo. Y lo que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente. Tenemos una sensación de fortaleza en el euro durante el corto plazo. De hecho, también quiero eliminar la nube Ichimoku para que nos libere un poquito el gráfico. Pero a la larga, no estamos siguiendo una tendencia muy clara. Si nos damos cuenta, aquí intentamos hacer en el euro una especie de tendencia alcista por allá a mediados de marzo. La tendencia alcista no se cumplió, de hecho se generó una ruptura, pero tampoco están las condiciones necesarias para que se genere una nueva línea de tendencia bajista de corto plazo, por lo cual nosotros tenemos una especie de escenario de neutralidad muy parecido a lo que veíamos en el índice de XY para estos momentos. De hecho, si empezamos a eliminar precios, eliminemos, digamos, todos estos rangos que teníamos del pasado, quiero que eliminemos este rango de acá, estos precios de acá, y que eliminemos la línea de tendencia alcista. Lo que tenemos en estos momentos son dos niveles importantes. Aquí hay una resistencia muy relevante que corresponde a toda esta zona marcada por el precio de 1.1783 y también tenemos un soporte bastante importante, que es toda esta zona de acá, que en este caso la habíamos marcada como en un nivel de 1.1582. A falta de líneas de tendencia relevantes en el gráfico, porque lo que tenemos es una gran zona de neutralidad consistente, pues lo que se ha comenzado a formar alrededor principalmente de estas oscilaciones de las medias móviles, pues es un rango de lateralidad relevante que puede seguir siendo importante durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces vemos un precio superior, que es la zona de 1.17, y un precio inferior, que es la zona de 1.15 en estos momentos. Lo que quiero hacer caer en cuenta a todos ustedes es que a medida que no
se cruce o el 1.17 o el 1.15, si no tenemos oscilaciones por encima de este punto o por debajo de este punto, es muy difícil que nosotros vayamos a ver la formación de una línea de tendencia o alcista o bajista durante el corto plazo, lo cual quiere decir que nuestro principal sesgo en estos momentos pues es un sesgo de lateralidad alrededor de la zona de las medias móviles en el 1.16, y mientras el precio se mantenga muy cerca de este nivel sin digamos que crecimiento importante durante el corto plazo, pues lo que vamos a tener es a la larga una extensión de esta línea de neutralidad durante las siguientes jornadas de negociación, y este es el patrón técnico más relevante que deberíamos tener en cuenta alrededor del euro. Una neutralidad consistente que por ahora no nos muestra una dirección clara, pero que sí podría empezar a mostrarnos rebotes alrededor de estos dos niveles, tanto superior como inferior, durante las siguientes jornadas de negociación relevantes a tener en cuenta en el euro en estos momentos. Entonces, a medida que no se rompan estos niveles, pues a la larga vamos a seguir viendo potencialmente una estructura de rebotes alrededor de estos dos niveles durante las siguientes jornadas. Quiero que veamos el Nasdaq porque el panorama empieza a ser un poco distinto en el mercado accionario. Vuelve al foco la gran línea de tendencia agresiva que teníamos desde semanas atrás, ¿no? Esta comenzó desde los primeros días de abril del 2026, se ha mantenido bastante fuerte en las oscilaciones del corto plazo, incluso pues ya está marcando precios cercanos a nuestro nivel psicológico que teníamos en cuenta semanas atrás, que es la zona de 30.000 puntos como un nivel psicológico máximo histórico muy relevante para el Nasdaq. Si nos damos cuenta, esta semana pues ante toda la confianza que ha traído de nuevo la sensación de calma alrededor de Medio Oriente, pues esto ha permitido que la confianza del mercado pues empiece a mostrar un poco más, digamos que demanda, ¿cierto? Consistente en estos momentos, y pues esto ha permitido que la fuerza alcista se haya tomado al inicio de la semana de negociación. Seguimos alrededor de esta línea de tendencia alcista, de hecho seguimos viendo oscilaciones de mínimos cada vez más altos, manteniendo, ¿cierto? Una especie de canal alcista bastante importante en las oscilaciones del corto plazo, que sería este de acá a tener en cuenta. Por ahora digamos que no hay ninguna oscilación de venta importante en contra de este canal alcista, por lo cual es la estructura dominante del gráfico y podría a la larga seguir marcando niveles máximos históricos si la confianza se sigue manteniendo. Sin embargo, recordemos que pues eventualmente seguimos teniendo como este potencial escenario de neutralidad. De hecho, este es el soporte más importante a tener en cuenta para el gráfico del Nasdaq, y a medida que veamos RSI en sobrecompra, ¿cierto? En donde vemos un desequilibrio del precio por exceso de fuerza alcista, pues hay potencial escenario de que esto pueda marcar reducciones consistentes durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, a pesar de que no se elimina la estructura alcista, de que sigue siendo la estructura dominante, pues no se descarta que puedan haber correcciones alrededor del nivel de 28.600 puntos, que sería un descanso normal a tener en cuenta para la fuerza del precio en el corto plazo. Entonces, escenario alcista, pero con potencial también escenario de que en el muy corto plazo se puedan dar correcciones alrededor de este nivel a medida que la tendencia va descansando y va avanzando eventualmente durante las siguientes semanas. Y si ya vemos oscilaciones por encima del nivel psicológico de los 30.000 puntos, ¿cierto? Oscilaciones por encima de este precio, que el precio cierre por encima de esta zona, pues podríamos ver una potencial confirmación que a la larga nos siga confirmando toda esta línea de tendencia alcista consistente y nos puede dar incluso paso a un movimiento alcista más agresivo que pueda estar mirando niveles objetivo psicológicos como la zona de 31.000 puntos en este escenario, que sería toda esta zona que está por acá, ¿no? Este sería el siguiente nivel objetivo psicológico a tener en cuenta ante falta de referencias históricas en el mercado. Escenario alcista, a diferencia en el euro, que veíamos un escenario de neutralidad consistente, aquí pues vemos un canal alcista bastante bonito en el corto plazo que se puede seguir respetando durante las siguientes jornadas de negociación. Y quiero que veamos qué está pasando entonces con el petróleo, ¿no? El petróleo, digamos que uno de los activos más importantes a tener en cuenta, uno de los activos que más ha tenido una volatilidad muy importante durante las últimas semanas, durante los últimos meses de negociación por todo este conflicto en Medio Oriente, y a la larga seguimos con la misma tónica de sensibilidad a medida que en Medio Oriente se empiezan a ver potenciales acuerdos de paz o de pronto un escenario que nos puede brindar a nosotros una situación de calma más importante, pues esto desactiva las compras constantes de petróleo y pues a la larga empieza a marcar movimientos de debilidad como los que estamos viendo en estos momentos. Este es el gráfico diario del WTI, y pues a la larga lo que deberíamos tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos un escenario de neutralidad, eventualmente pues, entre la zona de $109
y $82 por barril, pues el precio no ha sido lo suficientemente importante para romper esta lateralidad consistente durante el corto plazo, pero eh, cabe resaltar que la fuerza bajista se está incrementando rápidamente, ¿no? Y esto a la larga podría llegar a darle a un movimiento bajista mucho más importante que podría llegar a cruzar esta zona de lateralidad y darle de pronto el inicio a una línea de tendencia bajista que puede durar varias semanas de negociación. ¿Y por qué les digo que está sucediendo esto? Si empezamos a mirar las oscilaciones de los indicadores, nos damos cuenta que tanto la línea RSI como el histograma del MACD están mostrando, digamos que, descensos muy importantes. Esto nos quiere decir que el impulso bajista del mercado está comenzando a ser bastante dominante y esto nos quiere decir que la fuerza promedio de las medias móviles de corto plazo también está comenzando a ser bastante bajista. Si estos dos indicadores se mantienen mostrando la misma dinámica, a la larga esto nos podría estar indicando la potencial aparición de un sesgo bajista bastante relevante a tener en cuenta en las siguientes jornadas y ese sesgo bajista podría ser el principal peligro para este canal de lateralidad que se mantiene desde hace varias semanas atrás. Entonces, si nosotros comenzamos a ver que tanto los indicadores siguen mostrando descensos importantes y el precio empieza a mostrar descensos también relevantes, incluso por debajo de la zona de $82 por barril, que es el soporte más importante, pues esto nos confirmaría a nosotros la aparición de un canal bajista bastante relevante que podría romper este movimiento lateral y podría desencadenar en una tendencia bajista mucho más importante durante las siguientes semanas de negociación. En este escenario sería importante tener en cuenta la zona de $70 por barril porque es la zona donde se ubica la media móvil de más largo plazo y es la zona donde se podría dar un cambio de tendencia importante en el gráfico, a diferencia de todo lo que hemos visto durante los últimos meses, ¿no? Se podría llegar a ver otra vez un potencial petróleo muy bajista de cara incluso a la última temporada del año. Y pues es normal ver estas oscilaciones de debilidad porque el fundamental está apuntando a esto, pero ya el técnico se está acomodando para ver si el precio puede volver a enfrentar a este canal de lateralidad y puede llegar a marcar una nueva línea de tendencia bajista durante las siguientes jornadas. Si el precio no es capaz de cruzar esta zona de $82, pues vamos a seguir teniendo la misma dinámica. Rebotes alrededor de esta zona, de pronto tratando de alcanzar la zona psicológica de nuevo de $95 y podemos ver un escenario pues de rebotes consistentes durante las siguientes semanas parecido a lo que ya hemos visto durante los últimos meses de negociación. ¿Listo? Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Vimos, digamos que de manera muy general, los principales efectos de inicio de la semana fundamentales y cómo esto está activando ciertos movimientos en los gráficos de los mercados financieros. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para forex.com y les recomiendo estar pendientes de los videos, activar la campana y suscribirse al canal, ya que estamos subiendo este tipo de análisis durante todas las semanas de negociación con los aspectos relevantes que deberíamos tener en cuenta al observar los mercados financieros. Con esto me despido, espero que tengan una excelente semana y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.